Función lineal. Vamos a ver nuestro primer problema. La boleta mensual de luz tiene un cargo fijo de 25 pesos y 0,2 pesos por cada kilowatt hora consumido. A. Dar la función lineal que dice cuánto se debe pagar en pesos en función de los kilowatt hora consumidos. Representar gráficamente. Volvemos a leer el problema, pero por partes. La boleta mensual de luz tiene un cargo fijo de 25 pesos. Decir cargo fijo quiere decir que sin importar lo que uno va a pagar por la consumición, a ese costo de consumición se le adiciona 25 pesos, que es justamente lo que tenemos acá en la ecuación. Luego nos dice que debemos pagar 0,2 pesos por cada kilowatt hora consumido. Estos kilowatt hora consumidos lo vamos a reemplazar por una variable. Recordamos que las variables son las letras. En este caso yo elegí la letra X que va a representar la cantidad de kilowatt horas consumidas. Ahora bien, nos pide dar la función lineal que dice cuánto se debe pagar en pesos en función de los kilowatt hora. Para eso se utiliza esta nomenclatura, o sea, esta simbología. F, la función, con respecto a la cantidad de kilowatt horas que se consume. Es decir, la función F en función de kilowatt hora es lo mismo que si nosotros dijéramos I, la variable I. Entonces, una vez que tenemos acá armada la ecuación, que es 0,2 pesos por cada kilowatt hora que se consume, más los 25 pesos adicionales fijos que tenemos. Para graficar, ¿sí? Vamos a usar una tabla de valores de dos columnas. En la primera columna vamos a ubicar a la variable X, que es comúnmente conocida como variable independiente. Se dice independiente porque yo voy a elegir los valores que le quiero dar. Elijo hasta la cantidad de valores, o sea, podemos elegir más de 2, 3, 4, 5, la cantidad que ustedes quieran. Pero para este caso yo elegí dos valores y elegí el 0 y el 5. La segunda columna corresponde a la función. Recordamos que también lo podemos llamar I, variable I. Esta variable se dice variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque acá vamos a obtener los valores que le van a corresponder de acuerdo al valor que ustedes hayan elegido en X. Es decir, cuando reemplazamos acá a X por 0, al hacer las cuentas, 0,2 por 0 más 25 nos da 25. Es decir, que 25 depende del valor que nosotros le demos acá a la X, que en este caso es 0. ¿Y qué pasa si yo a X lo reemplazo por 5 acá mismo en la ecuación? Al hacer 0,2 por 5 más 25 me da 26. Ahora vamos al gráfico, al plano. Yo debo dibujar un eje horizontal. Este eje horizontal va a ser el eje X, llamado el eje de las abscisas. Y acá voy a ubicar las variables independientes. El eje vertical, llamado el eje de las ordenadas, ¿sí? Acá voy a marcar las variables, o sea, los valores dependientes. Ahora bien, vamos a ubicar estos valores en el plano. Primero nos vamos a ubicar sobre el eje X donde dice 0. Quiere decir que para 0 consumo, o sea, si yo no consumo kilowatt hora, en mi boleta voy a leer que el costo a pagar es de 25 pesos. O sea, para 0x, 25 pesos es lo que yo debo pagar. Ahora me voy a ubicar en el X donde dice 5. Para 5 kilowatt horas se debe pagar 26 pesos. Acá tenemos los dos puntos y por este punto yo voy a trazar una recta que va a representar la función lineal. A continuación, yo acá tengo dibujada la recta que pasa por el punto
25, 0 a 25 y por el punto 5, punto y coma 26. Pero acá tenemos graficada la recta de otra manera, sin necesidad de usar tabla de valores. A ver, yo tengo acá la ecuación, que era 0,2 por x más 25. Y acá tenemos escrita la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta dice que es igual a mx más b. M recibe el nombre de pendiente y b recibe el nombre de ordenada al origen. Si ustedes observan, m está multiplicando a la x. Es decir, que el número que multiplica a la x es lo que nosotros conocemos como pendiente. El término independiente, que en este caso es 25, es lo que conocemos como ordenada al origen. En el plano, en el eje Y, en el eje de las ordenadas, yo voy a ubicar este número 25. Este número 25 se ubica justamente sobre el eje Y, en este punto, donde dice 25. Por ese motivo recibe el nombre de ordenada al origen. Recuerden que el eje vertical Y se llama el eje de las ordenadas. Ahora bien, ¿cómo voy a ubicar la pendiente en este plano? Necesitamos que la pendiente esté expresada en forma de fracción. Por ese motivo, al 0,2 lo pasé en forma de fracción y la reduje, o sea, la simplifiqué. Al simplificar me da 1/5. El 1/5 me sirve a mí para poder graficar la pendiente. ¿De qué manera? El denominador me dice cuántos pasos debemos realizar hacia la derecha. Es decir, este punto se va a mover 5 unidades. Recordemos que en este caso el eje X, la modulación tomada es de 1 en 1. Por ese motivo voy hacia la derecha de a una unidad, hasta llegar hasta el quinto cuadrito. Luego, como la pendiente es positiva, este número me dice cuánto debo moverme hacia arriba, y eso es hacia arriba porque es positiva. La pendiente es positiva, o sea, una unidad hacia arriba, pero mucho cuidado. La modulación que elegí en el eje de las ordenadas, cada cuadrito es de 2 unidades. Por lo tanto, si yo tengo que subir una unidad, quiere decir que yo debo marcar medio cuadradito. Medio cuadradito es una unidad. Entonces, hacia la derecha, 5. Hacia arriba, porque la pendiente es positiva, 1. Una vez que tenemos estos 2 puntos marcados, ya estamos en condiciones de dibujar la recta. Ítem B. Si Pedro consume en un mes 300 kWh, ¿cuánto debe pagar? Muy bien, tenemos acá la ecuación, donde dice X voy a reemplazar por los 300 kW, o sea, donde dice X reemplazo por 300, realizamos la cuenta y nos da que nos da que el costo a consumir es de 85 pesos por consumir 300 kWh. Ítem C. Si Pedro debe pagar 40 pesos, ¿cuánto consumió? Es decir, yo tengo el costo y queremos averiguar cuántos kilowatt-horas consumió. Por lo tanto, me voy a la ecuación, donde dice f de x, reemplazamos por los 40 pesos, y acá vamos a despejar x. Recuerden que el término independiente, que es positivo, pasa restando, luego el 0,2 que está multiplicando pasa dividiendo, y nos da 75 kWh. Es decir, consumió 75 kWh con 40 pesos. Segundo ejercicio. Sea f de x igual a mx más 5. Encontrar el valor de m, o sea, la pendiente, que pertenece al conjunto de los números reales. Decir números reales quiere decir que puede ser un número natural, un número entero, un número irracional. Tal que f de 2 es igual a menos 3. Para el valor hallado, determinar los puntos en los que el gráfico de f corta a los ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas eran el eje X, o sea, el eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje de la ordenada.
Los datos del problema son, tenemos la función, que es igual a mx más 5, y nos daba esta otra información, que dice que para x igual a 2, nos da por resultado menos 3. Expresado de otra manera, bueno, cuando x es 2, sabemos que y es menos 3. Estas son las coordenadas de un punto. También podemos decir que menos 3 es la imagen de 2. Tenemos que recordar que estos resultados son imágenes que se ubican sobre el eje Y, el eje de las ordenadas, y que estos corresponden a una preimagen que se ubica sobre el eje X, en el eje de las abscisas. Es decir, que nosotros tenemos acá, escrito en forma de par ordenado, las coordenadas del punto, que va a ser 2, punto y coma, menos 3. Muy bien. Entonces, con esta información de las coordenadas del punto, que sabemos que esto es X y esto es Y, vamos a reemplazar acá. F de X, recordemos que es Y, nos da menos 3. El valor de X nos dice que es 2. Entonces, vamos a despejar M. Primero vamos a pasar más 5, que pasa restando, hacemos la cuenta, luego pasamos el por 2, que va a pasar dividiendo, y la respuesta nos da menos 4. Menos 4 es la pendiente de la recta. Entonces ya estamos en condiciones de escribir la función lineal, que es que f de x es igual, recuerden que m nos dio menos 4 por x más 5. Vamos a graficar. Para graficar, recordemos que es el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas y. Voy a graficar sin tabla. Primero vamos a ubicar el más 5. Recuerden que 5 era ordenada al origen. Se ubica sobre el eje Y. Este valor 5 se ubica sobre el eje Y donde dice 5. Bien. Ahora vamos a graficar la pendiente. Recuerden que necesitamos tener la pendiente escrita en forma de fracción. Por lo tanto, como acá abajo del menos 4 no hay nada escrito, quiere decir que es un 1 invisible. Entonces, este punto que yo marqué, que es la ordenada al origen, se va a mover una unidad hacia la derecha. Una unidad hacia la derecha, de acuerdo a la modulación tomada que va de 1 en 1. Como la pendiente es negativa, menos 4 quiere decir que este punto que se encuentra acá se mueve hacia abajo 4 unidades. 4 unidades hacia abajo. Una vez que tenemos los dos puntos marcados, el de la ordenada al origen y donde termina la pendiente, ya estamos en condiciones de dibujar la recta que pasa por estos dos puntos que tenemos marcados. De esa manera tenemos dibujada la recta sin necesidad de buscar valores para una tabla. Ahora bien, nos pide las coordenadas de la intersección de la recta con el eje Y. La intersección ya la podemos visualizar. Es 5, es este mismo valor, la ordenada al origen, cuyas coordenadas va a ser X es 0 y de Y es 5. O sea, 0, punto y coma 5 son las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje Y. Para averiguar ahora las coordenadas del punto de intersección entre la recta y el eje X, no lo podemos visualizar acá en el gráfico, lo tenemos que calcular. Lo que sí sabemos que este punto, que es la intersección, va a tener por ordenada 0. Es decir, que toda esta ecuación se va a igualar a 0. Recordemos que esto era Y. Entonces, vamos a despejar X. Primero pasamos el más 5 al otro miembro restando. Luego el menos 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Todo esto nos da 1,25. Por lo tanto, las coordenadas de este punto de intersección va a ser, recordemos que primero tenemos que escribir X, el valor de X que es 1,25, punto y coma, el valor de Y, que en este caso, me voy en forma horizontal hacia el eje Y, nos da 0. Estas son las coordenadas
de la intersección entre la recta y el eje X. B. El ángulo de inclinación de la recta. Bueno, vamos a hablar sobre el ángulo de inclinación de la recta. ¿A qué llamamos el ángulo de inclinación de la recta? Desde el eje X, en el sentido antihorario, yo tengo acá el valor de alfa, que es un ángulo positivo. ¿Sí? Entonces, yo quiero averiguar este ángulo, que es la inclinación de la recta con respecto al eje X. Entonces, para eso tengo una fórmula. Esta fórmula me dice que m, la pendiente de la recta, es igual a la tangente de alfa. Ya sabemos cuál es la pendiente de la recta. Recordemos que teníamos que f de x era igual a menos 4x más 5. El menos 4 es la pendiente de la recta. Entonces reemplazamos m por menos 4 y eso es igual a tangente de alfa. Ahora bien, la tangente pasa al otro miembro como arco tangente de menos 4. Recuerden que el arco tangente con la calculadora era apretar Shift, tan, menos 4, nos da un valor con coma. Ese valor con coma le apretamos la tecla de grados minutos, que era punto, coma, coma, y nos va a dar en grados, minutos y segundos. Ojo, nos da un valor negativo, no positivo. Recordemos que el ángulo de inclinación con respecto al eje X tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si nos da negativo, quiere decir que obtuvimos el ángulo que va hacia abajo. Desde el eje X hacia abajo, el ángulo es negativo. Por lo tanto, si ustedes observan acá visualmente en el gráfico, observamos que estos dos ángulos son suplementarios entre sí. Por lo tanto, este ángulo, el módulo de este menos 75 grados, 57 minutos, 49,52 segundos, más alfa, estos dos suman 180 grados. Por lo tanto, al despejar alfa, este término, 75 grados, el ángulo, lo pasamos al otro miembro restando y nos da 104 grados, 2 minutos, 10,48 segundos. Ese es el verdadero valor de alfa, que es justamente este, el que yo quería averiguar.